a las 7:36. Regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Antes de entrar en agenda para la mañana de hoy, ¿quién usted cree que va a ser el legislador o la legisladora que va a someter el primer proyecto de ley relacionado a los Therians? Pues por supuesto que Joan Rodríguez Bebe con Tomás Rivera Chats como coautor y 2 o 3 locos o locas de esos más del Senado oportunistas que quieran aprovechar la ola que hay ahora mismo, la tendencia. Sí, porque eso es bien preocupante. Eso tiene el país en vilo, estamos en vilo, sí, es un peligro. La nueva crisis, pero bueno. Yo creo que el peligro que tenemos nosotros es el miedo. Uh-huh. Y que lo hemos tenido todos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel a nivel de grupo, a nivel nacional. Y en Puerto Rico nos han dado, como el que no le gusta el caldo le dan 2 tazas. Aquí nos han dado miedo a todo lo que da. Exacto. De hecho, la respuesta de la senadora Joan Rodríguez Bebe a esta discusión pública sobre los Therians es parte de una estrategia de darle miedo a la gente, porque el miedo es un instrumento de control social. Y de ese tema precisamente es que a mí me parece que es importante que hablemos en el día de hoy. No por los Therians, que eso es algo secundario, sino por el miedo que se ha ido provocando en nuestra sociedad y que le hace pensar a la gente que el bienestar colectivo está en riesgo. Y en muchas ocasiones cuando a las personas se le dice que el bienestar colectivo está en riesgo, se comienza a señalar enemigos y enemigas o circunstancias sobre las que parecen no tener control y que aumenta la sensación entonces de inseguridad y de no tener un futuro seguro. Y desde ese miedo entonces es que comienza a construirse el control social y político. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. El uso del miedo no es algo nuevo, no es algo que haya hecho Donald Trump recientemente, no está relacionado nada más que con Jennifer González o Tomás Rivera Chats o Joan Rodríguez Bebe. El miedo se ha utilizado históricamente como una herramienta de control político y social, y si vamos a la historia vamos a encontrar muchísimos ejemplos de cómo eso ha ocurrido. Pero a mí me parece también que es importante que tengamos claras cuáles son esas estrategias de la utilización del miedo y cuáles son sus consecuencias. Por ejemplo, el miedo se alimenta desde la propaganda. Incluso esa propaganda puede llegar al punto de generar algún tipo de culto hacia una persona o hacia un movimiento. Lo vimos con Hitler, lo hemos visto con Donald Trump, lo hemos visto con otras figuras políticas. Lo primero que se hace es generar miedo hacia el otro o la otra. A través de la historia, ¿quiénes han sido los otros y las otras? Bueno, las personas inmigrantes, las personas negras, las personas que viven en ciertos sectores que se consideran de extrema pobreza. Luego de 9/11 se generó miedo hacia todo lo que sonara a árabe, y digo árabe entre comillas porque sabemos también que cuando hablamos de los árabes estamos hablando de un montón de nacionalidades y de creencias y que no es solamente el Islam, como nos hacen pensar que es lo único que está entre medio, nos hacen tenerle miedo a los árabes al punto que en Estados Unidos una persona que pareciera árabe, según esos estereotipos, podía ser agredida en la calle y fueron sujetas de investigación. Nos hacen tenerle miedo a las personas que no son religiosas, Alfonso, porque lo que ayuda a mantener control, entre otras cosas, es la religión, así que parte de lo que se ha generado es un miedo, una desconfianza hacia personas que no practican religiones abiertamente, a pesar de que el que tú practiques una religión o no te hace mejor o peor persona. Entonces, aparte de escoger ese enemigo y generar ese miedo hacia esa otra persona, se comienza a generar también un tipo de discurso donde esa persona se convierte, ese grupo, esos grupos políticos o sociales se convierten en los chivos expiatorios. Todo lo que pasa es culpa de ellos y ellos. Se genera también un miedo a algo que va a ocurrir en el futuro. Yo recuerdo que cuando se estaba hablando de la educación con perspectiva de género en las escuelas, tanto Proyecto Dignidad más recientemente como el PNP u otros grupos religiosos en años anteriores, 2008,
2015, 2012, momentos en que se ha discutido esto públicamente, se le trató de generar a las mamás y a los papás un terror a lo que le iba a pasar a sus niñas y niños si se educaban con perspectiva de género. ¿Y el terror cuál era? Que iban a convertirse en gays, en lesbianas o en niños y niñas trans. Ese era el miedo que se trató de instaurar. Con el tema del aborto se utilizan miedos similares. Y ocurre también cuando se habla de políticas económicas. Cuando se habla de políticas económicas que son más centradas en la justicia social, entonces ya tú sabes cuáles son las palabras clave, Alfonso, que seguro tú sabes cuáles son. Comunismo, Cuba, Venezuela. Porque es tratar de exacerbar miedos que están arraigados en los propios prejuicios que se han ido construyendo desde la propaganda, desde los gobiernos y desde los sectores conservadores a través de los años. ¿Qué pasa con eso? Que cuando tú generas ese miedo a través de la repetición de mentiras, que porque la propaganda es eso, a través de la repetición de mentiras, a través del señalamiento de enemigos, tú comienzas a desmovilizar a la gente. Y la gente comienza a entregar el control de su vida y su futuro a ese gobierno que promete que te va a proteger de todo eso. Eliminas la esperanza, porque entonces quienes no piensan así se sienten tan avasallados o avasalladas que pueden simplemente decir: esto es imposible de cambiar, no voy a invertir mis energías, y se quedan en sus casas, dejan de hacer. Y además, en todo este proceso, poco a poco se va anulando el pensamiento crítico, el juicio crítico. Así que todo esto desemboca en lo que pudiéramos considerar algún tipo de culto, de devoción y finalmente de control. ¿Por qué los gobiernos no trabajan proyectos de justicia social? Eso yo lo tengo bien claro. En Puerto Rico, el gobierno ha tenido en sus manos miles de millones de dólares que, bien invertidos, hubieran logrado que tuviéramos una red de escuelas públicas de excelencia, que tuviéramos escuelas vocacionales para quienes prefieren tener un oficio a una carrera universitaria. La universidad sería gratuita. El sistema de salud sería gratuito realmente. Rosselló engañó al país, lo que hizo fue privatizarlo y hacerlo más difícil de acceder para las personas que viven en pobreza. Tuviéramos un medio ambiente protegido, hubiera movilidad social y económica, un desarrollo económico centrado en las comunidades y en la distribución de las riquezas, no en la acumulación de riquezas de unos cuantos y la explotación de la clase trabajadora. Pero el gobierno no hace eso porque si lo hiciera, la gente dejaría de tener miedo. Y si la gente deja de tener miedo, la gente ya no puede ser controlada. No puede ser controlada para unas elecciones, no puede ser controlada para evitar que proteste. Al gobierno le gusta, al gobierno de Puerto Rico en particular y al de Estados Unidos, le gusta que la gente esté callada en sus casas, entretenidas con las redes sociales, aterrorizadas con todo lo que ven en las redes sociales y simplemente sin cuestionar lo que está ocurriendo mientras nos roban el país y nos roban el futuro, no solamente a Puerto Rico, a la humanidad. Entonces, dentro de todo ese esquema de miedo, podemos decir que quizás la raíz más profunda del miedo que puede tener una persona es el temor a no poder afrontar una situación. Porque hay quien dice, bueno, pues yo le tengo miedo a la pobreza, a la vergüenza o al escarnio público, a las muertes de mis familiares, a tenerme que ir del país. Yo puedo tener miedo como organización o como una entidad a perder las licencias con las que opero, a perder los fondos que recibo, a perder la reputación y perder mis clientes. Todos esos son miedos válidos. Pero ¿qué pasa? Que a fin de cuentas, la raíz de todos esos miedos sigue siendo la misma. Es miedo a no poder afrontar la situación, a pensar que si me quedo sin empleo, no voy a sobrevivir. Pensar que si muere un familiar mío, yo me voy a morir detrás. Pensar que si pierdo los fondos que tengo en mi organización en este momento, la voy a tener que cerrar. Y todos esos miedos que son conocidos por quienes controlan ahora mismo los recursos en Puerto Rico, son utilizados en nuestra contra. Por eso silencian, por eso la gente pichea, como dicen por ahí, ¿verdad? Trata de no meterse en líos y de no opinar, porque existe ese miedo raíz que puede ser inmovilizante. Y tú sabes qué pasa con esto. Mira, cuando yo voy de camino a mi finca todos los días, yo paso por una curva donde hay un montón de perros que viven allí, viven en una casa, siempre están en la orilla de la carretera y le dan a todos los carros que pasan. Y siempre que yo paso por ahí, yo bajo la velocidad del carro porque me da miedo pisar uno de ellos.
pero me han hecho reflexionar sobre esto del miedo y los perros que ladran, porque es bien interesante. Nosotros podemos, cuando estamos haciendo organización social, organización política y comunitaria, nos vamos a encontrar con los perros que ladran, que son los perros del gobierno, que cuando tú comienzas a generar un proyecto que hay movilización política que llama la atención del país, de inmediato se te tiran encima para lo que menciono ahorita, quitar fondos, mancillar la reputación, restar credibilidad. Pero también están los perros que son la gente que está a nuestro alrededor, que también nos ladran. Y usualmente con esos que nos ladran alrededor, por lo menos mi práctica es ser cuidadosa y no tomármelo a mal, porque sé de dónde vienen esos ladridos. Pero no todo el mundo tiene eso claro. Entonces yo creo que es importante también que cuando hablemos del miedo entendamos que ese miedo de la gente a nuestro alrededor, de compañeros y compañeras de lucha que pueden tener miedos también, es lo que a veces provoca esas disonancias o esos desencuentros en los sectores que se están organizando. Y a veces es bien importante poner esos miedos sobre la mesa. Si fuéramos a dar ejemplos sobre el uso del miedo en el pasado reciente, en nuestra historia reciente, bueno, pues pudiéramos hablar del Patriot Act. Tú recuerdas, luego del 911 comenzaron a eliminarse derechos que se consideraban constitucionales o que se consideraban derechos humanos de primera línea en aras de garantizar la seguridad nacional. ¿Qué hizo mucha gente? Lo aplaudió porque lo que querían era sentirse seguras y seguros aunque perdieran derechos. Ese es un fenómeno similar al de Bukele, porque Bukele en El Salvador, una de las cosas que tiene es que aprovechó el miedo de la gente a todo lo que tenía que ver con las gangas. ¿Y la gente qué hizo? Bueno, pues la gente lo que pensó fue, ¿a quién le tengo más miedo? ¿A las gangas o al gobierno? A las gangas. Pues le entrego mi poder al gobierno. Y Bukele utilizó todas las estrategias de propaganda que yo menciono ahorita y lo que es un culto en torno a ese hombre, a pesar de que hay denuncias de violaciones de derechos humanos, a pesar de que están arrestando no solamente a las gangas, a pesar de que se ha convertido en la cárcel para los inmigrantes que Estados Unidos está expulsando, donde hay violencia, donde hay muertes reportadas, y sigue ahí en el poder, porque sabe utilizar muy bien el miedo. En Puerto Rico, el gobernador Pedro Rosselló utilizó el miedo a la otredad con la famosa mano dura contra el crimen, sí, que refuerza el punto que traje anteriormente, ¿verdad? Sobre, en vez de invertir para que la gente en los residenciales públicos tuvieran mejores condiciones de vida, mejor educación, salieran de la pobreza, invirtieron en meterle policías en los residenciales. Y encerrarlos. Encerrarlos y presentarles frente al país como si la gente que vive en un residencial público fuera el problema que tiene Puerto Rico. Ellos son el problema, vamos a encerrar, vamos a monitorearlos, vamos a estar allí con ellos, mano dura contra el crimen. Nada de educación, nada de prevención. Y yo creo que ese es un ejemplo importante para mirar. También cuando hablamos de la fuerza de choque, precisamente en el editorial del Vocero de hoy se está hablando y se está aplaudiendo de la inversión de la inversión económica y de recursos en la policía de Puerto Rico, porque eso hace falta. Pero oigan, ¿hace falta más policía o hace falta que haya mejores medidas de justicia económica para que haya menos gente pobre, para que haya mejores escuelas y los niños y niñas crezcan con unos valores éticos basados en la equidad y la justicia y que tengan aspiraciones y tengan sueños? Entonces, hasta los periódicos aplauden esas medidas de control que son violentas y que no atienden la raíz del problema. También podemos hablar de los aumentos en penas en el Código Penal. Yo lo he visto directamente con todas las enmiendas a la Ley 54 tratando de hacerla supuestamente más dura, pero hemos visto como el Código Penal en Puerto Rico se ha ido enmendando, inclusive la Ley de Menores se ha ido enmendando para que haya más violencia del Estado, más represión, mayor castigo contra esa otredad que supuestamente es el problema y que comete los delitos. Una otredad que cuando miramos es mayoritariamente negra y pobre, porque la gente blanca y rica
no es la que sufre las consecuencias de un código penal más duro o de una ley de menores más dura. Las sufren los mismos de siempre. Nuevamente, lo que está detrás de eso es el control que se fundamenta en el miedo a la criminalidad. Tú escuchas a la gente diciendo que le da miedo entrar y salir de las casas, que le pueden hacer un carjacking en lo que abren la puerta del garaje, que los pueden asaltar en la calle, que puede haber un tiroteo en la autopista. Y los medios de comunicación han fomentado ese discurso. El Puerto Rico que una ve a través de los medios de comunicación es un país salvaje, peor que el viejo oeste, de pistoleros. Yo no estoy diciendo que no ocurran delitos aquí, ocurren, pero ocurren muchas cosas buenas y esas no son reseñadas. Hay espacios de resistencia, hay espacios de desarrollo, hay espacios de solidaridad, pero nada de eso es reseñado por las fuentes de información que la gente suele ver rutinariamente. Por lo tanto, el miedo está ahí, instaurado en la cabeza de la gente, con los medios de comunicación reforzándoselo. El otro ejemplo que podemos ver es la regulación de las protestas, porque aquí cada vez que se habla de una protesta, ¿qué es lo que dice mucha gente? Que quiénes son los que protestan, esos pelús. Los pelús que van y protestan. Bueno, está la teoría de que les pagan por protestar. Que le paga Venezuela. ¿Tú te acuerdas cuando les dio con eso? Sí, el gobierno de Venezuela pagaba las protestas aquí. A mí nunca me llegó el cheque de Maduro. A mí tampoco, y mira que yo me fajé. Pero pues, el asunto es que las protestas han comenzado a ser reguladas y eso ha pasado por debajo del radar. Y eso es atentar contra el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Y está también, entre los ejemplos que podemos ver, el uso de la religión como un instrumento de control y de aumento de los miedos. No es un secreto que en el año 2008, en las elecciones en las que ganó Fortuño, gran parte de la campaña que llevó a Fortuño a la gobernación se dio en iglesias conservadoras a través de todo Puerto Rico, y que uno de los temas centrales fue la perspectiva de género tergiversada como ha sido tergiversada sin utilizar la definición real de lo que es la perspectiva de género. Y era, como mencioné ahorita, que se ha hecho recientemente en las escuelas, cuando se ha discutido sobre las escuelas, era el miedo a lo que le iba a pasar a nuestra infancia, el miedo de que se instaurara la perspectiva de género dentro del gobierno y que hubiera mayores oportunidades para las mujeres, porque si las mujeres tienen mayores oportunidades, las familias se desinflan. Ese es el miedo que imponen ahí. Así que el miedo es una herramienta tan y tan poderosa que uno se pregunta, ¿y cómo yo le voy a hacer frente al miedo? Pues mira, yo estaba leyendo también una columna de Eudaldo Báez Galip que hasta me rompió un poquito el corazón, porque él dice que no le tiene miedo. En una parte dice que no se siente mal de tener que mendigar que la gente haga las cosas a través de una columna, porque él no tiene el poder para hacer lo que hay que hacer ahora. Pero menciona cómo se siente frustrado por el miedo y cómo la gente tiene miedo de meterse en problemas y no hace lo que tiene que hacer con asuntos como la reforma electoral, que es el tema de su columna. Y lo que yo estoy convencida que es el antídoto al miedo es la confrontación con principios éticos. Porque si algo tenemos que preguntarnos nosotras y nosotros y nosotras, cuando hablamos del miedo y del Puerto Rico actual, es cuáles son los miedos míos, pero cuáles son los miedos míos en torno al colectivo. Yo puedo tener miedo como persona, de quedarme sin casa el mes que viene, de perder mi trabajo, de que me deje de hablar mi familia porque expresé una opinión que no les gustó. Eso es un miedo personal. Pero también debemos preguntarnos cuáles son nuestros miedos colectivos. ¿Qué va a pasar con las tierras de Puerto Rico, con las tierras agrícolas? Si hay un huracán y no pueden entrar barcos, ¿de qué nos vamos a alimentar? Si ocurriera alguna confrontación militar en Cuba o en otros espacios cercanos, ¿cómo se va a afectar Puerto Rico? ¿Quiénes lo van a sufrir? Si el sistema de salud colapsa, ¿quiénes son las personas que van a morir? Porque no van a tener servicios de salud. Si siguen aumentando los precios de la vivienda, ¿quiénes serán los sin tierra y los sin hogar en nuestro país? Esos son los miedos colectivos, que son unos miedos diferentes a los que nos están planteando desde el gobierno. Desde el gobierno lo que nos están diciendo es: ten miedo porque te van a matar los criminales de allí. Ten miedo porque los LGBT van a venir detrás de tus niños y tus niñas y te los van a convertir. Ahora en Terian será el nuevo miedo también, ¿verdad? Sí.
Y yo creo que hay que sopesar en esa escala de miedo a qué yo le tengo más miedo. En mi caso, yo le tengo más miedo a todas esas últimas cosas que mencioné. Yo le tengo más miedo a que Puerto Rico colapse, a que la gente muera, a que la gente esté en sufrimiento, a que la gente sufra violencia, que miedo a que me deje de hablar alguien, a que le quitaran los fondos a mi organización cuando estaba allá. Ese miedo yo no lo tenía, yo lo manejaba, ¿verdad? Bueno, no es que no lo tenía, una lo tiene, pero lo maneja. Y es porque en mi escala de valores estaba bien claro qué era lo que había que hacer. Y en mi escala de valores hoy sigue estando bien claro qué es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que hablamos de organizarnos, de organización ciudadana, de organización política, estos miedos hay que hablarlos, hay que ponerlos sobre la mesa y hay que poder confrontarlos con nuestros valores éticos. Usted habló de los perros que ladran cuando va camino a la finca. A mí me tomó tiempo, lo escuchaba, pero no lo entendía, pero pejo que ladra no muerde. Sí, ese es uno de los dichos populares. Lo que pasa es que yo he aprendido que a veces ladran y muerden. Sí, pero usualmente mientras más ladran, menos muerden. Y yo creo que cuando el gobierno hace ciertos tipos de amenazas, las está haciendo precisamente porque está ladrando y no quiere llegar al punto de tener que morder porque sabe que se va a encontrar con gente justa del otro lado. Tú sabes que aquí, si en una protesta arrestan gente, aparece una batería de abogados voluntarios a representar a las personas y a sacarlas de los cuarteles. Eso es solidaridad y eso es bien importante, es un trabajo que tenemos que agradecer. No cobran por ese trabajo, aparecen y lo hacen. El gobierno sabe que según ocurre eso, hay otros grupos que están dispuestos a dar el frente por las personas vulnerables. Y por eso es tan importante que aprendamos a hacer esa distinción y que sepamos que nos van a ladrar, pero nos van a ladrar porque estamos haciendo las cosas bien. Y esos ladridos hay que dejarlos a un lado y hacer lo que nos toca hacer. Muchos de los que se agarran de ese miedo para no actuar son los que pretenden estar en una unión permanente con nuestros conciudadanos del norte. Y aparentemente en su casa, bueno, es que aquí la cobertura de lo que ocurrió en Minneapolis fue muy pobre. Pero allí en Minneapolis nos dieron un ejemplo en vivo y en directo de lo que era no tener miedo y enfrentar a la policía, enfrentar a la autoridad para hacerlo justo. En Minneapolis y en otras protestas que una vez puede ver a través de las redes sociales, porque tienes razón, aquí los medios principales no nos pasan esa información al público en general. Y yo creo también que muchas de las personas que llegan a esas protestas saben el riesgo al que se están exponiendo y probablemente les da miedo. Las veces que yo he estado en protestas o en cosas en las que yo sé que me pueden costar, la noche antes me da trabajo dormir porque me preocupo. Pero eso no impide que yo me levante el día siguiente para ir a donde tengo que ir y hacer lo que tengo que hacer. Y yo admiro a la gente que tiene la valentía de pararse frente a una fuerza de choque y hacerle frente. Entonces, aquí, ¿te acuerdas que una vez yo hablé de que vemos los héroes en las películas y los aplaudimos, pero en la vida real les tiramos piedras? Sí, sí. A mí me gustan mucho las películas que son de batallas donde precisamente están en juego valores vitales. Yo no sé cuántas veces yo he visto la trilogía de Lord of the Rings. Okay. Y siempre que presentan las batallas más grandes que se van a desarrollar en la película, presentan las noches anteriores. Los soldados preparándose, el miedo que está, la preocupación, pero igual van a la batalla al otro día. Y a veces tienen pérdidas, ¿verdad? En esas batallas, en esas películas, están muertos choretos. Pero una sabe que es que la humanidad ha tenido que moverse de esa manera porque quienes están en el poder, quienes están robando la riqueza, quienes nos están explotando, esa gente no va a parar sola, ni se van a sentar en una mesa a negociar. ¿Para negociar qué? Si para que haya una negociación efectiva tiene que haber un balance de poderes. Si tú no tienes capital político, si tú no tienes algo que poner sobre la mesa que les ponga en jaque, no van a negociar nada, porque no lo tienen que hacer, están felices y cómodos donde están. Y en ese sentido, la organización y la confrontación es necesaria. Licenciada, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Igual para ti, Alfonso. Escuchaban a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez en el acostumbrado diálogo de los jueves.
Antes de irnos a la pausa, excusamos al profesor Mario Roche Morales, que está atendiendo otros asuntos. En su lugar, vamos a estar conversando con el amigo Ezequiel Rodríguez Andino.